lo que es la fe en el Señor se está apagando. Necesitamos de orar constantemente para que estas leyes se destruyan, que el Señor venga y tome poder sobre estas cosas que están pasando. Y mira, volviendo a lo del catecismo, vamos a ver aquí, les voy a dar el numeral, donde nos dice el dogma de la Santísima Trinidad. En el numeral 253 nos dice: la Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios, en tres personas. La Trinidad consubstancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo. El Hijo lo mismo que es el Padre. El Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada uno de las tres personas es esta realidad. Es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Mira lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo nos lo explica aquí un poquito mejor? Y luego sigue más adelante en el siguiente numeral, 254. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Fíjate cómo dice: Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo. Son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra el Hijo y quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede. La unidad divina es trina. Esta no es palabra de Dios. Esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Amén. Y esto es lo que debemos creer. Lo que la Iglesia Católica nos explica son tres personas distintas en una. Cada una tiene su esencia, pero al final viene siendo lo mismo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La persona del Hijo, la persona del Padre y la persona del Espíritu Santo. Mira ya San Agustín, aquel gran doctor de la Iglesia, padres de la Iglesia, cuando él estudiaba esto de la Santísima Trinidad, trataba él de descifrar ese enigma, ¿no? Esa grandeza de Dios, esa omnipotencia de Dios. Y buscaba, y un día caminando en la playa, yo creo que ustedes lo han escuchado, se encuentra a un niño, y ese niño estaba cavando un pozo. Y llega y le dice a este niño: ¿qué estás haciendo, niño? Dice: estoy escarbando un pocito porque quiero meter toda el agua del océano aquí. Y se queda San Agustín y le dice: oye, mi hijo, dice, pero ¿cómo crees tú que en ese hoyito va a caber el agua de todo el océano? Imposible. Y el niño voltea y le echa una sonrisa bien bonita, ¿no? Que lo contagia y le dice: eso mismo pasa con lo que tú quieres hacer, con la grandeza de Dios. No puede caber en tu pequeño cerebro. Y él se queda así extrañado, y cuando voltea a ver pues al mar y quiere voltear a verlo otra vez al niño, el niño ya no estaba. ¿Quién fue el que le habló? Jesús. Así sucede contigo. ¿Quieres meter el inmenso mar de la omnipotencia de Dios, de la grandeza de Dios en este cerebro tuyo? Imposible. ¿Cómo el Creador va a estar todo en ti, en ese cerebro? No lo podrías comprender. Como yo no puedo meter esta agua en este pocito, imposible que quepa aquí el océano, imposible que quepa toda la grandeza de Dios en tu cerebro, que tú puedas entender o comprender. Ahora, mi hermano, no se trata de entender o comprender,
o descifrar la divinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino se trata de creer y dejarse guiar y amar por Él. Lo importante es que sabemos que existe, y lo importante es que sabemos que Dios se ha revelado a los hombres como Dios Padre, como Dios Hijo y como Dios Espíritu Santo. Por eso dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y si nosotros cuando estudiamos el catecismo, cuando éramos niños y que estudiamos el catecismo, que nos decían, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para ti, mi hermano? ¿Quién es Dios? Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero cuando nos preguntaban en el catecismo, a ver, ¿quién hizo la primera comunión? Se supone que todos, ¿no? Ya debemos de haber hecho todos, y si no, hay que registrarse porque necesitamos hacer primera comunión. Se supone que el grupo de oración Pan de Vida debe estar con todos sus sacramentos, si no, hay que hacerlo por todo lo posible, amén. Cuando nos decían, ¿quién es Dios? Y a mí me gustaba mucho contestar, ¿por qué? Porque me regalaban un dulce, siempre me ponía ahí, ¿verdad? Y siempre ahí atento a las preguntas, porque yo sabía que si yo contestaba, me daban un dulce. Y así yo me aprendí todo el catecismo, ¿verdad? Del chiquito ese que le enseñaban a uno. Y yo decía, ¿quién es Dios? Dios es nuestro Padre que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, hasta cantadito. Y ahí estaba tu dulce. Era lo que yo sabía. Dios es nuestro Padre que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Dios está en todas partes. Eso que no hay duda, está en todas partes. Así que mi hermano, no dudes que Dios está en tu hogar, está en tu hogar. Dios está en todas partes. Pero muchos caen en el error, dicen, yo no necesito de ir a misa, aquí me pongo a orar, al fin y al cabo Dios está en todas partes. No, sí está en todas partes, pero necesitamos como comunidad integrarnos, unirnos y vivir la fracción del pan, la Santa Eucaristía como comunidad. Dijo Jesús, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Necesitamos congregarnos, como hoy nos congregamos aquí para recibir palabra de Dios, necesitamos congregarnos en la Santa Eucaristía, que ese es el centro de nuestra fe. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, estrictamente creer en esa esencia divina. Porque aquel que duda, pues imagínese, mi hermano, está dudando de lo que cree de Dios mismo. Así es de que mi hermano, yo lo exhorto en nombre del Señor Jesús, que comience a asistir a misa. Si no asistía a misa los domingos, vaya a misa, porque necesita confesarse. Imagínese, y si llega a ir a misa, siempre hay ángeles recibiéndonos, aunque usted no los vea, decir, ¡ay, pásale, hijo mío, pásale, necesitas confesarte! Imagínese uno que no, sí, más, y con 2 o 3 días que no se baña uno, hermano, ¿cómo empieza a oler cuando ya hace mucho sudor y todo eso? Y si trabaja por trabajos pesados y todo este rollo, con tanto calor y sudar. Pasan 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, semanas, meses. ¿Cuántos días tienes sin confesarse, mi hermano? Pásale, hijo mío, pásale, necesitas confesarte. Ay, Señor, ¿ya? Necesitamos confesarnos, mi hermano, para oler al perfume de Dios. Es muy importante confesarnos. Imagínense, ¿quién le garantiza el día de mañana estar vivo? Amanecer con vida. Nadie. Solamente confiar en Dios, perseverar en el Señor. Imagínense que usted va a la presencia de Dios y va sin confesarse, y se quedó dormido y ni siquiera pudo decir, ay, quiero confesarme o algo, sino que le dio un paro cardíaco y ahí se quedó dormido. Llega a la presencia de Dios, ¿qué le va a decir al Señor? Fui al grupo de oración Pan de Vida. El grupo de oración Pan de Vida no te va a salvar, te ayuda a que te encuentres con el Señor, pero no te va a salvar. Asistir a misa los domingos tampoco te va a salvar. Quien te salva es Jesucristo, mi hermano, pero viviendo los sacramentos, practicando los sacramentos, recibir el cuerpo de Cristo y vivir los mandamientos. Porque Dios no te va a preguntar cuántas veces fuiste a misa o cuántas veces fuiste al grupo oración, sino si practicaste su palabra, lo que a Él le agrada.
las obras de misericordia corporal